Ahora sí, en la mañana nos metemos de lleno con lo que decíamos hace un ratito nada más acerca del feriado que se viene mañana, que es el 2 de abril. Y en este sentido ya estamos con la profesora de Historia Marcela Pisolato para que nos cuente un poquitito, nos interioricemos nuevamente, como ya lo hicimos con anterioridad, acerca de estos hechos que, bueno, han dejado una marca en nuestra historia y que hoy es bueno conocer del porqué, que no es un fin de semana, que no es un feriado porque sí, para descansar, sino porque tiene todo un contexto detrás, ¿no? Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Marcela, contanos un poquitito esta historia, ¿no? Bien. La guerra de Malvinas se desarrolla a partir del 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio del mismo año. Pero bueno, es un hecho histórico que tenemos que tratar siempre de contextualizarlo, ¿verdad? Es decir, tratar de entender qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, se inicia un proceso de descolonización. Es decir, los países que durante podríamos decir, finales del siglo XIX, invadieron África, prácticamente se repartieron África, colonizaron África en plena revolución industrial, ¿verdad? Y parte de Asia, esos países, a partir de la Segunda Guerra Mundial, inician un proceso de descolonización. Es decir, que en África y en Asia se van desarrollando los procesos de independencia de esos países y quedan el continente asiático, sobre todo el sudeste y África, más o menos parecido como los vemos en la actualidad. Claro. Pensá que en el caso de la invasión de los británicos a Malvinas fue en el año 1833, ¿verdad? Claro. En la época en que nosotros en ese momento dominaba el rosismo, ¿no? Acá en la Argentina no era precisamente en ese momento gobernador Juan Manuel de Rosas porque se había retirado, pero era el hombre poderoso del momento. Claro. Nosotros en el año 1829 habíamos puesto un gobernador enviado por Rosas a las Islas Malvinas, era un representante, ¿verdad?, de la provincia de Buenos Aires, en ese caso, porque el gobernador de Rosas era un gobernador de la provincia de Buenos Aires. No teníamos nosotros un gobierno nacional, pero estaba a cargo de las relaciones exteriores. Entonces él manda a Bernet como un gobernador a las Islas Malvinas. Y en 1833 se produce la invasión de los británicos, y ahí están, ¿no es cierto?, salvo ese breve lapso de la Guerra de Malvinas. Y a fines del siglo XIX, estos países, Inglaterra, Francia y demás, inician toda esa etapa de conquista y expansión sobre África. Después, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se inicia ese proceso de descolonización, pero las Malvinas siguen en manos británicas. Claro. Entonces, acá hay que entender cuál es el marco geopolítico del 45 en adelante. Y es que estos países, estas potencias que le habían ganado la guerra a Alemania, empiezan a soltar estas colonias, estos países se independizan y empiezan, en cierto modo, se genera lo que se llama el mundo bipolar después del Acuerdo de Yalta. Es decir, la OTAN es la organización en la cual los países occidentales liderados por Estados Unidos, ¿no es cierto?, tienen una alianza ofensiva-defensiva, y la Unión de República Socialista Soviética firma el Pacto de Varsovia con los países de Europa Occidental. Y entonces es como que esos dos bloques, ¿no?, esas dos alianzas, más o menos generan un equilibrio mundial, claro, un nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, los países capitalistas, las democracias liberales, nucleadas en el mundo occidental, liderados por Estados Unidos, y los países comunistas, liderados por la Unión Soviética. Entonces, más o menos eso se extiende hasta la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, en el año 1989. Pero, ¿qué pasa en la década del 70? En la década del 70 es cuando se termina más o menos ese proceso de descolonización de África, y los ingleses empiezan a tener un contacto en ese momento con el tercer gobierno de Perón. Perón había vuelto a la Argentina y había sido electo presidente en el año 73,
Y a través del embajador Ortiz de Rosas empiezan a tener como una especie de contacto con Perón como para ver si podía haber un arreglo con el tema de la devolución de las islas. Primero se hablaba, por ejemplo, de un retroarriendo. ¿Qué sería eso? Sería algo parecido a lo que hicieron con Hong Kong. Digamos, le devolvemos la soberanía a la Argentina de las Islas Malvinas, se la reconocemos, pero nos quedamos por 99 años, es decir, la alquilamos a las Islas Malvinas. Eso no prosperó. Y después se inició este nuevo diálogo en el cual le proponen a Perón una especie de gobierno compartido, que Perón lo toma con muy buen agrado, ¿no? Solo que Perón muere 20 días después. 20 días después de ese acuerdo. No llegó a ser un acuerdo, de ese diálogo, de ese primer contacto, en el cual le plantean a Perón, por vía diplomática, por ejemplo, que flamearan las dos banderas, que se hablaran los dos idiomas, que en un periodo de tiempo gobernara un gobernante puesto por el rey de Inglaterra, o reina en ese caso, y en otro periodo fuera un gobierno argentino, con un representante enviado por el presidente de la Argentina. Algo no tan fácil de llevar a cabo, ¿no es cierto? Pero esas fueron las primeras conversaciones. Claro, medio irrisorio prácticamente, pero bueno, esas fueron las primeras conversaciones. Y fue visto, en ese caso por Perón, como te diría, como un buen mensaje para iniciar las negociaciones. ¿Qué pasa? 20 días después muere Perón. Y entonces ya el gobierno británico retira toda propuesta de diálogo porque no confía en sus sucesores. Porque entonces volvemos a lo que hablábamos la semana pasada, el clima de desorden y caos que vivíamos acá en la Argentina, no solo por el problema que existía entre el peronismo de izquierda, el peronismo de derecha, la debilidad del gobierno de María Estela Martínez de Perón, sino también porque el Rodrigazo fue el colapso económico del gobierno de Isabel, ¿verdad? Entonces vivíamos una situación de mucha inestabilidad política y económica, y entonces para el gobierno británico no había un interlocutor para seguir hablando. Y después viene el golpe de Estado del 24 de marzo, entonces todo entra en un periodo de latencia, se congela, queda ahí. Pero ahí, esto es bueno destacarlo, porque ahí podría haber existido, si nosotros institucionalmente hubiéramos sido un país estable, probablemente con Perón, si hubiera vivido más tiempo o con alguien que hubiera estado a la altura, a lo mejor podíamos llegar a tener la devolución de Malvinas como hizo después Gran Bretaña con Hong Kong. Digamos que se la devuelve a China bajo el sistema un país, dos sistemas, digamos, donde tenían que respetar la autonomía política, ¿no es cierto?, y económica de Hong Kong. Bueno, eso quedó así, ¿no? Y no pudo, es contrafáctico ahora que nosotros digamos qué podría haber pasado, ¿no es cierto?, porque no ocurrió. Bueno, 24 de marzo, golpe de Estado, se inicia el proceso de reorganización nacional, y a partir de allí yo podría dividir desde el 76 al 82 en diferentes etapas, ¿no? Los primeros 2 años los militares estuvieron abocados a la guerra contra la subversión. Claro. Entonces, 76, 77, hasta el Mundial 78, podemos decir que ahí es donde se dio todo, digamos, el plan sistemático de secuestro, ¿no es cierto?, de tortura, encarcelamiento en centros clandestinos y desaparición de personas, ¿no es cierto?, o personas que alcanzaron a irse al exilio y que escaparon de la muerte. Robo de bebés, bueno, botín de guerra, todo lo que ya conocemos que pasó en esos 2 años. Llega el Mundial 78, ya prácticamente está totalmente neutralizado el movimiento guerrillero, y la dictadura, en cierto modo con el Mundial, pretende hacer una especie de blanqueamiento, ¿no es cierto?, de su gobierno y de darle alegría al pueblo, ¿no es cierto?, a través de un hecho popular, ¿no es cierto?, y totalmente masivo como es un Mundial de Fútbol.
Y tapar otras cosas. Y tapar otras cosas, ¿no? Hasta los mismos problemas económicos que tenían, porque como yo te cité antes, el Rodrigazo en la época, en el último gobierno peronista, había dejado al país con una economía en llamas. Y bueno, le costaba mucho al gobierno en ese caso el ministro de Economía era Martínez de Oz, le costaba mucho estabilizar la economía, ¿no? Y bueno, un plan económico muy discutible, ¿no es cierto?, que bueno, se inclinó más hacia lo financiero más que a lo productivo, y que hizo que colapsó después en el año 81. Pero en el mientras tanto, ese mundial les dio un oxígeno a la dictadura. Claro que ahí también se ventilaron los hechos ocurridos contra los derechos humanos. Entonces, ¿qué vino en el año 79? Una investigación de la OEA de los derechos humanos, a ver qué estaba pasando en la Argentina, se entrevistaron con muchas personas, visitaron cárceles y demás, y pusieron un poco a la luz, ¿no es cierto?, lo que había ocurrido en esos años previos. Entonces, para conectar un poco esta sucesión de hechos, no es casual que la guerra de Malvinas se haya dado en el año 82, en 1982. ¿Por qué? Porque la dictadura lo vio como un nuevo salvataje. Es decir, venimos de un proceso en el cual empieza a desacreditarse el gobierno, el mismo Videla, que tiene que renunciar y por eso cambia, ¿no es cierto?, la presidencia de la Nación, pasa a Viola y después a Galtieri, y el plan económico que no funciona. La famosa tablita, ¿no?, que preanunciaba cómo se iba a ir devaluando el peso respecto al dólar y que generaba una especulación económica que llevó a un colapso. Entonces, no tenían respuestas frente a lo económico, no tenían respuestas frente a los derechos humanos, no tenían respuestas frente a los políticos que ya se estaban organizando en la multipartidaria y pedían elecciones. Y entonces un miembro de la Junta Militar, de parte de la Armada, el almirante Anaya, saca este plan, ¿no? Le encomienda a Lombardo, un jefe de operaciones, que se ponga a estudiar la posibilidad de realizar la recuperación de las Islas Malvinas. Esto ocurre después que lo desplazan en el año 81 y después que lo desplazan a Viola, ya prácticamente el plan ya está organizado, la Operación Rosario, que así se llama. Claro, estaba Viola, que para Galtieri y para Anaya era un incordio, y entonces quería, porque hay que también dar a entender esto, que así como nosotros vemos hoy internas dentro de los partidos políticos, los militares tenían internas entre ellos. Claro. Por ejemplo, la de entre Macera y Videla, ¿no? Entre Galtieri y Anaya contra Viola. Viola quería quedarse, quería seguir siendo el presidente. Tuvo un problema médico de salud y demás, y entonces estos fueron contra él, como desautorizándolo, que no estaba en condiciones de salud y demás, hasta que en diciembre Viola renuncia en el 81. Y a partir de allí, el jefe del ejército, que es Galtieri, asume como presidente. Entonces ahí los dos hombres fuertes son Galtieri y Anaya. Y entonces en secreto, en sumo secreto, ellos planifican el desembarco en Malvinas. Y a tal punto era riguroso que entre ellos no podían comentarlo. Había un grupo muy selecto de personas que sabía que eso iba a pasar, ¿no? De hecho, los excombatientes cuentan que ellos eran llevados hacia el sur y no sabían, digamos, a qué iban, digamos, los conscriptos, ¿no? Lo que recién empezaban, que fueron a revisación, ¿no? Claro. A presentarse, ¿no? Y ahí los subieron a un avión y los llevaron a Chubut, ¿no? Es decir, porque esto se daba en un ámbito de un secretismo total, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que yo quería comentarte para ver cómo se produce esto, ¿no? A todo esto, los ingleses ya estaban desconfiando un poquito y ya el Ministerio de Defensa decide mandar al famoso submarino Conqueror al sur, ¿no? Es decir, que empieza en los primeros días de abril, ya empieza a zarpar hacia la zona sur, claro, ¿no? Hacia el Atlántico Sur. Pero bueno, desaprovechamos una primera oportunidad
en el momento en que se daban dos situaciones. Por un lado, que Inglaterra consideraba que ya estratégicamente las Malvinas no eran tan importantes para ellas, ahora no están pensando lo mismo, y en un momento en que los malvinenses, los que vivían en Malvinas, no estaban tampoco en una muy buena situación como están ahora, y muchos de ellos se iban, migraban, no se querían quedar, ¿verdad? Y había muy buena comunicación entre los malvinenses y Sudamérica, es decir, con países como Uruguay, como Argentina, como Chile. Entonces, el contacto cultural también hace a las buenas relaciones y a la posibilidad de resolver conflictos. Claro. Ese no es un tema menor. Bueno, cuando se produce la recuperación de Malvinas, todo eso obviamente queda sepultado. Queda trunco, exacto. Queda trunco. Y exacto. bueno, si querés, empezamos... Sí, porque a partir de ahí, bueno, la junta militar o el gobierno militar intenta convalidar un poco su gobierno diciendo, bueno, ahora para que vean que nosotros somos buenos, vamos a recuperar las Islas Malvinas, lo vamos a hacer con todo el cuestionamiento que surgió también en ese momento, de la falta de preparación, de chicos enviados a ese lugar, de falta de planeamiento también, algunos han cuestionado. Bueno, surgieron millones de cosas, que lo hablamos la semana pasada también, el hecho de que qué hubiese pasado si Argentina ganaba la guerra y se quedaba con las Islas Malvinas. A lo mejor todavía tendríamos un gobierno militar. Bueno, son cosas que nunca sabemos, ¿no? Estas contradicciones que tiene este país. Bueno, Galtieri, él se visualizaba como un militar que después de la recuperación de Malvinas, y que seguramente iba a ser exitosa, como una persona que podía después convertirse en un político que por la vía constitucional iba a ser votado por la gente. Digamos que él veía una continuidad, primero como un presidente de facto, pero después como un presidente constitucional. Y su ministro de Relaciones Exteriores, Costa Méndez, defendía la teoría, esto está en un libro, porque yo te recomiendo libros, está en un libro que lo escribe Eduardo van der Kooi, que se llama La trama secreta, y el libro se aboca directamente a cómo los militares planificaron esto, ¿no? Entonces había tres personajes claves: Anaya, Galtieri y Nicanor Costa Méndez. Y Costa Méndez decía: Estados Unidos va a estar con nosotros, nos va a apoyar a nosotros. Primero estaba la idea de que nosotros habíamos sido funcionales a la lucha contra el comunismo en Sudamérica. Pero en segundo lugar, Nicanor Costa Méndez decía que eso se podía dar porque Estados Unidos iba a actuar como potencia hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Estados Unidos iba a estar por arriba de Inglaterra y de Argentina, y desde allá iba a actuar como un árbitro para que se resolviera el conflicto. Y que en esa resolución del conflicto nos iban a dejar a nosotros ahí. Claro, había como una confianza que Estados Unidos iba a tirar para el lado de Argentina. Exacto. Y cuando eso, obviamente, después, por eso yo nombré la OTAN al comienzo, porque funcionó la Alianza Ofensiva-Defensiva. Digamos, que decía que cualquier miembro de la OTAN que fuera agredido por un enemigo externo, el resto de los miembros de la alianza iban a defender a ese miembro que estuviera agredido. Claro, que para eso está hecha esa organización, claro, ¿no? Claro. De defensa. Claro, estaba pensada para la Unión Soviética, obviamente, ¿no es cierto? Pero en este caso fuimos nosotros. Para ellos fuimos los invasores. Digamos, esto vale la pena decirlo. Nosotros tenemos que entender que para Reino Unido nosotros habíamos invadido las islas, ¿verdad? Es decir, a nosotros nos choca esa... Obvio que sí, porque para nosotros son Argentina. Claro. De hecho, la historia lo indica así, pero... Pero bueno, los ingleses en aquel momento, cuando ocurre, o como se le denomina, la invasión, que en realidad no fue una invasión, sino un intento de recuperación, después podemos cuestionar si estuvo bien, si estuvo mal, si era el momento o no, son cuestiones aparte, ¿no? Claro. Pero sí el intento de recuperar algún territorio que es argentino, que hay gente que dice, pero no podemos controlar ni el territorio que tenemos, que es tan amplio, y queremos unas islas que están lejos de Argentina. Bueno, pero hay muchos recursos allí, la importancia que tiene, ¿no? Sí. Bueno, por eso hay un antes y un después de la Guerra de Malvinas en las Islas Malvinas, porque ellos
fíjate, cuando se da este diálogo con el gobierno de Perón, el principal empresario dedicado a la cría de ovejas, a la producción de lanas de las islas, es el primero en hacer lobby en el Parlamento para que no tuviera éxito digamos, la posibilidad de la devolución de las islas. Claro. ¿No? Es decir, eso también hay que entenderlo, porque yo por eso dije 1833, para que pensemos que estamos hablando de 190 años y que estamos hablando de prácticamente 10 generaciones de malvinenses que tienen una cultura británica, tienen una forma de pensar y de vivir muy parecida a un pueblo británico. Es decir, si vos ves la geografía de las islas, las casas, la arquitectura, la forma de vida de la gente, es muy parecida a la de los británicos. Sí. Y entonces, no necesariamente ellos quieren formar parte de Argentina. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después de la guerra, porque por eso te marco un antes y un después, porque antes de la guerra ellos venían a Argentina y por ahí accedían a la salud o a la educación o al trabajo. Claro. Y volvían. Y había un intercambio cultural muy interesante. Pero después de la guerra, ellos empiezan a tener las licencias de pesca. Entonces el Producto Bruto per cápita se vuelve importantísimo, de manera tal que ellos hoy por hoy tienen un Producto Bruto per cápita similar a Suiza o Claro. a Mónaco. Es decir, son 3.200 personas, de las cuales la mitad son nativos, la otra mitad proviene de Chile, pueden ser británicos porque trabajan para el gobierno, pueden ser de la isla de Santa Elena, australianos, pero en realidad los que son nativos dicen, pero ¿cómo? Si nosotros hace prácticamente 10 generaciones que estamos acá. Claro. ¿Por qué no nos vamos a sentir como parte de estas islas? Uh-huh. Es decir, a ver, la idea de nación está en ellos como estuvo en nosotros el 25 de mayo de 1810. Uh-huh. Sí, sí, tal Entonces, cual. hay que hacer un esfuerzo por comprender también, no solamente encerrarnos en un dogmatismo, ¿no es cierto? Y eso no significa negar la soberanía que la Argentina tiene sobre las Islas Malvinas, obviamente. No, seguro, porque puede venir una persona que vive en las Islas Malvinas y dice, no, pero mirá, nosotros hace tantos años, no, pero si vos sabés y recorrés la historia, bueno, Argentina se forma después de haberse abierto de lo que era España, del Reino de España, y esas islas le correspondían a este territorio. Por ende, al formarse Argentina, las islas le corresponden a Argentina. Sí. Entonces es algo histórico, no Exacto. es algo que... Porque si no, estamos en la misma situación de que yo voy, me tomo un terreno en la esquina y bueno, porque ya hace 10 años no me lo pueden quitar porque hace 10 años que estoy viviendo acá, pero el terreno no era tuyo. ¿No? Lamentablemente, bueno, estamos hablando de países que son colonialistas y que fueron siempre, toda la historia ha demostrado que han sido colonialistas y que se han apoderado de lugares que no les correspondía, ¿no? Tal cual. Por eso también te cité el proceso de colonización de África y de Asia, para que se entienda dentro cuál es la perspectiva. Ahora también pensemos que esa Margaret Thatcher, que dijo, las vamos a ir a recuperar, ¿verdad? En el año 1984 se reunió con el presidente chino, Deng Xiaoping, y empezó a tramitar la devolución de Hong Kong. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasó? Nosotros, con la recuperación de Malvinas, en cierto modo, atacamos a un país que también tiene sentimientos nacionalistas. Claro. Y que también levantó la bandera del nacionalismo. Al igual que nuestros militares, con la bandera del nacionalismo, querían borrar lo que habían hecho en el pasado, Margaret Thatcher también levantó la bandera del nacionalismo. Y como un país que había ganado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y que había sido en un momento dado el imperio mayor del mundo, iba a dejar que Argentina lo sacara, digamos, de la noche a la mañana de un espacio que ellos consideraban que era suyo. Y además cabe aclarar que en ese momento también Margaret Thatcher vivía un momento político muy profundo, estaba muy mal Inglaterra políticamente, económicamente también, y esto
era prácticamente lo mismo que para los militares en Argentina. Era como gano la guerra y esto llena de orgullo al país y se tapan algunas cosas y arrancamos de vuelta, ¿no? Y lo usó de la misma manera, fue exactamente lo mismo. Con esto tenemos que decir que a veces las políticas, ¿no es cierto?, que llevan a cabo nuestros representantes, en este caso nosotros no eran nuestros representantes porque era un gobierno de facto, no lo habíamos elegido nosotros, pero se cobran vidas, se cobran vidas. Y nosotros hemos perdido 649 argentinos, ¿no?, en Malvinas, de los cuales 323 fueron solamente en el crucero General Belgrano, que eso también da para hablar, ¿no?, porque fue atacado fuera de la zona de exclusión, ¿no es cierto?, por el submarino Conqueror, y que en ese momento prácticamente en media hora se hundió, ¿no? Es decir, a las 4 de la tarde el primer torpedo, y bueno, fue algo que los dejó totalmente desprovistos, ¿no es cierto? Bueno, eso es algo, Marcela, que se ha hablado poco o no se le ha dado el margen, porque, a ver, esto me parece que no significa realzar, pero sí el hecho de decir, la cantidad de baja de soldados argentinos no fue en plena campaña de guerra, sino que fue porque a traición hundieron un barco que no estaba en la zona de batalla, que tenía más de 300 soldados, 300 personas, 300 jóvenes ahí arriba, y que amplió ese número. Después vinieron las muertes, obviamente, posguerra y toda la cuestión, ¿no? Como siempre ocurre en estas situaciones. Pero, digo, en lo que fue en la batalla, en el frente a frente, estuvieron casi igualados en cantidad de números, salvo por esta baja tremenda ya también, que fue en un espacio que después viene también el cuestionamiento hacia Chile. Exacto. Por el tema del hundimiento, ¿no? Exacto, sí. Y también pensemos que murieron 255 británicos y 3 isleños. Y la muerte de los 3 isleños también es algo que juega en contra nuestro, para que los malvinenses nos vean con buenos ojos, porque lo sabemos por los que han podido volver, que no son bien tratados, ¿verdad? Por eso me parece que a nosotros, nuestra generación, tiene que hacer un trabajo de reconstrucción. Primero, de sumo agradecimiento con todos los que participaron de esa guerra, con los que volvieron, ¿no?, los que quedaron allá, que gracias a Dios ahora los podemos identificar, que ya no son soldados solo conocidos por Dios, sino que tienen su nombre y apellido. Sí. De poder tratar de que todas las familias puedan ir, de costear esos viajes, ¿no es cierto?, para que vayan esas madres que quedan o esos hermanos, puedan esas despedirse, esposas, hacer un cierre por lo menos, ¿no? Exactamente, que vayan a las islas, y que también podamos nosotros darle una buena vida a los que volvieron, ¿no? Porque uno lee y en estos 40 y pico de años los veteranos no fueron bien tratados, ni económicamente, ni desde el punto de vista socialmente, social, histórico, ¿no? Y bueno, y me parece que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, toda la sociedad, y también valorar la democracia, porque nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento a los héroes de Malvinas, porque para mí son héroes, que a partir de allí el proceso la dictadura militar quedó totalmente deteriorada, desacreditada frente a la opinión pública, y que eso abrió el camino, ¿no?, al retorno de la democracia y de la república en la Argentina. Y bueno, esa es una deuda que nosotros tenemos con ellos. Y entonces tenemos que lograr que esta democracia sea plena, que sea para todos los argentinos. Marcela, no sé si lo tenés en este momento, digamos, si lo recordás, ¿en qué año fue aproximadamente en que se empezó a reconocer un poco al soldado combatiente de las Islas Malvinas como realmente un héroe, ¿no? De esa persona que fue a entregar su vida, de los que no volvieron y de los que volvieron? Porque pasó, más allá de que después terminó la dictadura, no hubo un reconocimiento de manera inmediata. Bueno, yo en eso tendría que revisar mejor la fecha, pero hasta el año 94
probablemente un excombatiente, si nos está escuchando, puede ser más preciso Después que yo. vamos a dialogar con uno de ellos que ya estamos en comunicación en Te un lo ratito. puede dar mejor él. Pero bueno, yo sé que ellos están pidiendo un retroactivo, porque si no me equivoco, a partir del año 2002 me parece que empezaron a tener una mejora en el beneficio de la pensión, ¿no es cierto?, de los veteranos, que creo que equivalía a 3 jubilaciones mínimas o a 3 sueldos de empleado público, algo así, pero por ahí yo no lo estoy diciendo con mucha precisión. Y pedían un retroactivo por todo aquello que no se había dado hasta el año 94. Pero no obstante, si querés lo dejás para el entrevistado que sigue para que sea más preciso. Pero en la primera etapa, hubo una etapa que se llamó de desmalvinización, que ahí es donde ellos, es cuando más necesitaban la reinserción, y es cuando supuestamente, como de eso no se habla, ¿no es cierto?, como que había que olvidarse de esa derrota, y ellos se sintieron más relegados, más olvidados y con menos oportunidades para la reinserción en el mundo laboral. Con lo cual eso fue realmente lamentable, ¿no? Claro. Es algo de lo cual debemos arrepentirnos. Y del otro hecho que debemos arrepentirnos es que Galtieri, Anaya y Lamidoso fueron indultados en el gobierno de Menem, que habían sido condenados por el juicio a las juntas. Claro. Es decir, estas 3 personajes que tuvieron que ver, sobre todo Anaya y Galtieri, que tuvieron que ver con la guerra de Malvinas, y donde, bueno, pusieron en riesgo la vida de todas estas personas, y las posteriores, porque como vos bien decís, hablamos de más o menos 500 suicidios. Entonces, bueno, esa gente después se fue a su casa. Después de ser condenado, se fue a su casa. Entonces, me parece que ahí tenemos una deuda, ¿no? Y tenemos una deuda todos los días con la calidad de vida, ¿no es cierto?, con la inclusión y con, bueno, el respeto que le merecemos a los veteranos de Malvinas, ¿no? Claro que sí. Ya ahora en un ratito vamos a comunicarnos con Sergio Rodríguez, que fue veterano de la Guerra de Malvinas, directamente desde Buenos Aires, y ya en un ratito vamos a estar charlando con él, también para que nos cuente la otra cara, la otra parte, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque es aportarle a la sociedad y reconocer todo esto que ha llevado a que mañana no sea un feriado más, decir, no se trabaja porque es feriado nada más, porque sí. No se trabaja, o por lo menos se insta a que no se trabaje. Después, obviamente, las necesidades económicas, la situación, todo lleva a que por ahí los comercios, las empresas tengan que trabajar o mediodía o un día, depende de la situación, pero está planteado legalmente como un feriado, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y es sumamente interesante porque creo que con el paso del tiempo, de los años, hemos perdido el valor de las cosas, y es necesario recuperarlo, tenerlo en cuenta del por qué, porque hubo mucha gente que sufrió, hay gente que perdió la vida, hay gente que sigue sufriendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, no solamente la persona, la familia, los amigos. Entonces, es interesantísimo esta mirada. Y Marcela, yo quiero agradecerte porque realmente la explicación que nos das es fenomenal, porque con detalles, con cosas que muchas veces no se obtienen fácilmente y tenés mucha facilidad para explicarlas, se nota que lleva la docencia en la sangre. Así que te quiero agradecer, no sé si querés agregar algo más. No, precisamente que siempre que estudiemos un hecho histórico tenemos que contextualizarlo, tratar de entender por qué los actores, los protagonistas actuaron de esa manera. Y siempre cuando enseño las guerras, o enseñaba, mejor dicho, las guerras, siempre me preocupé por este tema de los valores, ¿no? Es decir, el valor de la vida. El valor de la vida está por encima de todo. Entonces me parece que a veces agitar la fibra nacionalista en la población, que sabemos que siempre va a tener una respuesta positiva, ¿verdad? Pero después poner en riesgo la vida de chicos de 18 a 20 años más o menos, que era la gran mayoría de los 23.000 más o menos que fueron, la gran mayoría tenía esa edad. Entonces me parece que eso es jugar
con la ilusión de las personas, con el sentimiento de las personas, con la comunidad, con un pueblo, ¿no es cierto?, que siempre sostuvo que las Malvinas son argentinas, y entonces era jugar una carta que sabía que le podía ser, digamos, la posibilidad de perpetuarse en el poder, y no le importaron las vidas humanas. Entonces yo siempre a los chicos me gusta enseñarles eso, tanto sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Malvinas, respetemos las vidas de las personas. Es decir, y otra cosa, Marcela, en este sentido, digo, hablamos de las guerras y estas cuestiones, digo, tenemos en cuenta que en la Guerra de Malvinas, en la época que se dio, era el servicio obligatorio militar, claro, ¿no? Claro. No es voluntario. ¿Qué quiero aquí apunto con esto? Que sabe que cuando en la actualidad un joven se alista en las Fuerzas Armadas, sabe que el riesgo está. Sí, si bien sí. sabemos que es un país que siempre se ha caracterizado por no involucrarse en guerras, salvo en esa excepción, pero digo, el riesgo está de que en algún momento, no que vos o que tu país quiera ir a una guerra, Claro. puede ser una invasión o un ataque y vos tenés que estar preparado. Digo, sabés que eso puede pasar. Sí. Es como cuando alguien se prepara, se enlista en la policía y sabe que en algún momento puede tener un enfrentamiento armado con un delincuente y puede acabar con su vida, porque esto es lógico de que pueda ocurrir. Obviamente que uno siempre tiene la esperanza de que eso no ocurra, pero digo, eso está porque se había instalado mucho también el tema de que hoy no, todos los militares son malos, todo es malo, o cuando se intenta comprar armamento para los militares, hay gente que lo cuestiona y dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Que los militares esto, lo otro. Y así como en la vida cotidiana hay militares buenos, hay militares malos, pero los militares de esa época ya no están. Y hoy, en los tiempos que vivimos y como vemos un mundo convulsionado, es necesario que una Fuerza Armada esté preparada y tenga con qué defenderse. Esto no quiere decir que vaya a una guerra, ¿no? Exacto. Porque lamentablemente esos rumores van corriendo y se genera esa situación que me parece que no debería darse, por lo menos en un país normal. Sabemos que el nuestro está un poco lejos de eso, ¿no? Claro, sí, por eso, es decir, los mecanismos de defensa que tienen que tener los países, obviamente, eso no se discute, pero digamos, acá nosotros veíamos que la historia, o vemos que la historia nos está demostrando que había un canal de diálogo que se había iniciado. Claro. Y que se podía continuar, y que de haber sido otra nuestra historia institucional, probablemente no hubiéramos desembocado en una guerra. Claro, sí. Entonces, también, así como nos equivocamos las personas, se equivocan los países también. Obvio. Y los dirigentes que los conducen, ¿no? Sí, y lamentablemente, generalmente los países, bueno, como los nuestros, que son republicanos, democráticos, tienen un presidente y de ahí parte la idea, ¿no? Claro. Es una persona la que toma la decisión y bueno, lamentablemente después repercute en el resto de la sociedad. Marcela, te quiero agradecer por el tiempo, ha sido muy amable. Y bueno, estaremos compartiendo en otro momento. Sí, no hay problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Estábamos con Marcela Pisolato acompañándonos en esta mañana, profesora de Historia, para hablar acerca de por qué mañana es feriado, el día 2 de abril, del veterano de la Guerra de Malvinas. Así que nosotros seguimos en Mañanas Informales. Ya en un ratito nos comunicamos con Sergio Rodríguez, veterano de guerra, para que hablemos también de otras cuestiones en esta mañana. Ya enseguidita nada más nos ponemos en contacto telefónico.